Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, solo vemos 44 conectados. Creo que podemos dar inicio con los que tenemos presentes. Bueno, al grupo de WhatsApp he enviado lo que es el calendario respectivo de los exámenes finales. No sé si ya lo pudieron ver, pero el 16 de mayo pues nos han programado nuestro examen final de Derecho Administrativo. Pues el contenido pues ya sabemos que va a ser a poco, prácticamente solo nos queda en la clase de hoy, la del viernes y la del próximo miércoles, prácticamente el contenido de las tres clases, y pues vamos a enlazarlo con lo que se examinó en el primero y segundo parcial. Sus notas de segundo parcial espero subirlas a más tardar el día viernes. Se las voy a estar subiendo. Ya inicié a calificarlos, estaba un poco ocupado, pero primero Dios el día viernes se los tengo listos. Aún faltan también, pues lógicamente no podía subirlas todas porque examiné aún de examen extemporáneo a unas compañeras en nuestro último día de la semana que tuvimos clase. Bueno, no tuvimos clase prácticamente. Ustedes sí creo que los hicieron llegar. Yo pues tenía la intención de darles también la clase respectiva, pero por instrucciones de coordinación pues no se podía impartir clases, ¿verdad? Pero ese es un punto y aparte, es un tema distinto. Entonces, contenido para el examen final, como les digo, lo que vamos a ver pues hoy, el día viernes, y nuestra última clase que es el día miércoles. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, yo creo, hasta el momento hubieron 2, 3 compañeras que me solicitaron revisión del primer parcial. No hemos podido coincidir por el tema de los calendarios. Si pudieran enviarme el mensaje para hacer la revisión de forma virtual, más recuerdo fueron 3 compañeras. Pues si me pueden hacer, enviar un mensaje, por favor, así hacemos la revisión. No en esta clase, se las haría mañana. Entonces nos conectamos a una hora específica, ya nos ponemos de acuerdo y pues hacemos la revisión de forma virtual. Pues si me pueden escribir las compañeras en un mensaje directamente a mi número telefónico, con mucho gusto pues las vamos a estar haciendo la revisión correspondiente. Y que preguntaron si había punteo referente a los trabajos que han realizado. Vean, los trabajos prácticamente eran como el chivo de lo que venía en los exámenes, el primero y el segundo. Entonces aún no he decidido si después les voy a dar punteo sobre esos trabajos, ¿verdad? Seguramente sí, pero aún no he definido cuánto es qué punteo los que les voy a dar, ¿verdad? Lógicamente, pues a ustedes le hicieron falta algunos puntos y veo que sí entregó sus tareas, si esmeró y todo, pues vamos a hacer la consideración del caso, ¿verdad? Solo 2 tengo, a 2 compañeras. Entonces, para la revisión, entonces voy a ponerme de acuerdo con ellas, les voy a responder al WhatsApp posteriormente y nos ponemos de acuerdo. En pantalla, pues estoy proyectando unas diapositivas. Me confirman si las logran de visualizar. Sí, licenciado, sí se ven. Sí se visualizan. Vean, nuestro tema de hoy es un poco breve, sencillo, pues prácticamente trata sobre las entidades y órganos de consulta y de control jurídico y político, que estas pues son órganos de la administración pública a los cuales pues se recurre en las distintas instituciones del Estado. Recuérdense de que las instituciones del Estado pues deben actuar con estricto apego a los principios de
En primer lugar, de legalidad, la juridicidad, y sobre ese marco normativo que nos establece las diferentes leyes y principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, ellos realizan actos administrativos. Y pues los actos administrativos, pues en su mayoría de ocasiones van emparejados a resoluciones administrativas. Entonces, estos órganos o entidades de consulta y de control jurídico y político vienen a asesorar, a aconsejar a las diferentes instituciones del Estado para que, previo a emitir la resolución correspondiente, puedan tener un panorama claro, con estricto apego al ordenamiento jurídico de Guatemala y evitar de esta forma la vulneración de derechos, en este caso a los administrados. Precisamente ese es la naturaleza, por decirlo, o la función principal de estas entidades y órganos de consulta. En este caso vamos a ver en el desarrollo de esta clase que hay de asesoría jurídica, de consulta meramente y de consulta de índole político. Entonces vamos a adentrarnos al desarrollo de este tema respectivo. En este caso pues hay una pequeña descripción o una pequeña definición. En esencia, pues son los órganos más importantes para una buena administración, como se los digo. Previo a emitir esas resoluciones, pues ellos están dotados o facultados para requerir a estos órganos de consulta las opiniones respectivas y cómo lo van a emitir o cómo van a recibir ese asesoramiento a través de los dictámenes que emiten estos órganos respectivos. Entonces, los órganos de consulta, por decirlo de esta forma, para que las decisiones de los órganos ejecutivos resuelvan de acuerdo a las normas legales y técnicas. Los de control para velar que los órganos de la administración pública basen su actuación apegados a las normas y así garantizar a los administrados los medios que permitan a través de órganos especiales el control, la legalidad, la juridicidad y la constitucionalidad de los actos. Algo muy importante, como se los mencionaba, pues esta intervención de los órganos de consulta, ellos emiten su dictamen respectivos, haciendo las consideraciones del caso, la interpretación de las normas jurídicas, el consejo, por decirlo de esa forma, de la correcta conducción que tienen que llevar las instituciones de la administración pública en cada uno de sus actos y por ende de las resoluciones. El momento indicado para la intervención de estos órganos de consulta, de control o de apoyo político es previo a emitir esas resoluciones, es decir, previo a realizar los actos administrativos. ¿Por qué? La justificación lógica debe ser previo a todo esto. ¿Por qué? Porque si lo hace posteriormente o ya se cometieron una serie de ilegalidades en el ámbito administrativo que pueden repercutir en otras áreas, como por ejemplo el área del derecho penal o derecho civil. Por eso el momento oportuno para darle intervención a estos órganos de consulta, control y apoyo político es previo a la realización de los actos administrativos. ¿Alguna duda hasta al momento? ¿Alguna duda al momento? ¿Dudas, preguntas? No hay ninguna. Pues bueno, estas entidades y órganos de consulta, como se los indico, pues son los encargados de asesorar y opinar en los procedimientos, en las resoluciones y en los actos que la administración ejecutiva pues debe emitir, pues debe realizar. La asesoría pues debe darse antes, como se los mencioné desde el inicio de esta clase, que el órgano ejecutivo dicte y notifique la resolución o acto al administrado a través de un dictamen técnico jurídico.
El dictamen pues constituye esta respuesta técnica, es este documento que contiene esa opinión, ese consejo de los órganos especializados. En este caso, si es de tipo jurídico, pues va a ser emitido por abogados principalmente, y que en su mayoría de ocasiones están adscritos a la Procuraduría General de la Nación. Y así sucesivamente puede darse que el órgano que solicite este asesoramiento o esta asesoría, este consejo de administración, pues requiera, más allá de un tipo de opinión jurídica, pues también requiere la opinión de especiales, en este caso de ingenieros, de arquitectos, de forenses. Y pues vamos a ver más adelante que hay instituciones principales, por decirlo de esta forma, que brindan este tipo de asesorías, este tipo de opiniones. Entre ellas pues podemos mencionar la Procuraduría General de la Nación, el propio Ministerio Público y un sinfín o un sinnúmero de entidades que están distribuidas o contempladas en las diferentes normas de tipo administrativo que tienen esa función de asesorar. Pero principalmente podemos mencionar la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. Entonces podemos decir de que el origen pues, de estos órganos de asesoría, de consultoría, pues se deben a que los actos y las resoluciones de la administración pública, como se los dije al inicio, pues están sometidos a normas legales y a ciertos principios. Y de conformidad con esas normas, con esos principios, pues deben ajustarse a normas técnicas, razón por la cual las entidades y los órganos de consulta tienen origen, escúchenlo bien, tienen origen como producto de la labor que tienen que desarrollar en la administración pública. Los órganos administrativos ejercen funciones especializadas. ¿Por qué se dice que ejercen funciones especializadas? Por ejemplo, no le vamos a pedir opinión jurídica a una persona que no es letrado, o sea, que no ostenta el título de abogado y notario. Por eso ellos se dice que son especializados, porque su función así lo requiere. Tienen que ser, en este caso, especialistas en la materia que se les está consultando al respecto. Esto con el objetivo de que la administración pública pues cumpla con los fines por los cuales el Estado de Guatemala pues se organiza. Entonces, en ese sentido, se requiere que los especialistas en las distintas disciplinas de la ciencia y la técnica pues se encuentren presentes a efecto de asesorar a los ejecutivos o órganos que así lo requieran. Ese es el origen principalmente de estos órganos de consulta y de asesoría. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? Están muy callados. Bueno, por mi parte no hay duda, licenciado. Gracias, Giselle. Bueno, seguimos. Acá viene una clasificación. Entonces, estos órganos y su tipo de intervención se puede clasificar en la siguiente forma: consulta jurídica, consulta técnica y consulta política. Son tres tipos, principalmente: la consulta jurídica, la consulta técnica y la consulta política. Entonces, lo de consulta jurídica, creo que ahí no hay mayor pierde. En este caso se realiza a través de abogados, como se los mencionaba, consultores de la administración pública, y consiste principalmente en la asesoría o consejo que proviene a través de un dictamen jurídico. Tiene como finalidad que el órgano ejecutivo, al dictar sus resoluciones o actos, se apeguen a las normas legales o vigentes. Y esto, como se los mencionaba, pues es desarrollado o ejercida principalmente por abogados que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la Nación. Nosotros, un ejemplo, como notarios, cuando llevamos los procesos de jurisdicción voluntaria, entonces estamos obligados a remitir a los expedientes correspondientes de los procesos sucesorios, o
todos los que se contemplan y así lo requieren, pues enviamos el expediente respectivo a la Procuraduría General de la Nación, que a través pues, de una unidad especializada emite la opinión correspondiente. Ese es uno de los ejemplos en los cuales pues, la intervención de los abogados se materializa a través de estos órganos y su función de consultoría y de opinión, y pues nos emiten la resolución correspondiente al lugar o nos mandan a corregir el proceso respectivo, y esto con el objetivo de que no se vulneren los derechos principalmente del Estado y de las personas, en este caso los administrados. Este tipo de asesoría jurídica es uno de los que encontramos en esta clasificación, que podemos decir que es una clasificación doctrinaria, pero recuérdenlo bien, tenemos esa clasificación doctrinaria que además está a decir que es importante, que tenemos el tipo de consultoría jurídica, el tipo de consultoría técnica y el tipo de consulta política. Esa sería la clasificación. Y acá pues tenemos la consultoría técnica. En este caso hay una pequeña descripción o definición. En este caso es la que se desarrolla por personas versadas en materias especializadas de la ciencia y la técnica. En buena medida son la base para el desarrollo de las instituciones, pues se trata de personas que tienen atribución de aconsejar al órgano ejecutivo a efecto que las resoluciones administrativas se apeguen estrictamente a las normas. En este ámbito pues ya no estamos hablando de meramente jurídico, que ahí entran los diferentes personas que ostentan títulos como ingenieros, como arquitectos, trabajadores sociales en este caso, y una infinidad de profesionales que tienen bastante conocimiento en ese otro tipo de áreas de la ciencia. Entonces todo esto entraría en este tipo de consulta técnica. Y en la consulta política. Principalmente este tema de consulta política o de asesoría política lo utilizan personajes, en este caso, por ejemplo, podemos mencionar el presidente de la República, pues tiene su consejero, que es tal vez un politólogo, una persona que se especializó en relaciones internacionales, en políticas públicas, etcétera. Pero estas principalmente son utilizadas por personas que ostentan cargos que fueron por elección popular, por decirlo de esa forma. También puedo mencionar, no viene a la administración pública, pero los diputados al Congreso de la República tienen asesores respectivos. En este caso ellos pues les dan toda esa asesoría, esos consejos, tanto jurídicos como políticos, respecto a la formulación de iniciativas de ley. En este caso también el presidente de la República, el vicepresidente o los mismos ministros de Estado pues utilizan este tipo de consulta política, que vienen a aconsejarlos en el sentido de formular todos esos proyectos de la mejor forma para que se vean beneficiados y por cumplidos los principios de la administración pública. Pues acá pueden ver en pantalla pues que se menciona principalmente al presidente de la República y los ministros de Estado. Y pues estos pues buscan ser aconsejados para que la aplicación de las acciones que ellos ejecutan desde puestos de gobierno sean aplicadas para el bienestar general. ¿Dudas, preguntas al respecto? Maylin. Sí, licenciado. En una diapositiva decía que por ejemplo, los abogados deberían estar adscritos a la Procuraduría General de la Nación. Y ahí me generó una duda. Si para realizar ese procedimiento de estar adscritos necesitan algunos requisitos más de que ser únicamente especializados. No necesariamente tienen que estar adscritos, como ahí mencionaba de que en su mayoría de ocasiones pues se encuentran adscritos, pero si prestamos atención a lo que mencioné, todos estos tipos de órganos de consulta no solo se encuentran regulados en la Procuraduría General de la Nación, sino que en distintas leyes administrativas. O sea, ¿a qué es lo que voy? Que pueden haber profesionales, en este caso abogados, que no necesariamente están adscritos a la PGN, pero están brindando esta asesoría correspondiente a los órganos de la administración pública.
ya, licenciado, gracias. Sí, otra Era pregunta. solo un ejemplo. Bueno, yo puedo realizar, o sea, prestar las consultorías, ¿verdad? Pero ¿existe un tiempo límite, un plazo por los que yo pueda prestarlas o es indefinido? Por ejemplo, yo doy consultorías al presidente de la República, pero ¿tengo un plazo establecido o hasta que él decida o yo decida que se realice? Por lo general, deriva de la necesidad que tenga cada órgano de la administración. Referente al plazo, pues no lo hay. Ya va a depender de la necesidad y los requerimientos que haga directamente el órgano administrativo en el tiempo que necesita que le entregues tu opinión o el plazo respectivo del dictamen que ellos están requiriendo. Bueno, licenciado, gracias. Entonces podemos mencionar que también, por ejemplo, la ley del Ministerio Público, pues ellos establece de que ellos pues están facultados para requerir esos informes y hay un tipo de vinculación con las demás instituciones para que ellos rindan información al Ministerio Público derivado de las investigaciones que ellos pues están llevando. Si no estoy mal, la vinculación en esta pues se encuentra regulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual pues al respecto establece que el Ministerio Público podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas, para el cumplimiento de sus funciones. Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Esa vinculación que existe entre los órganos de la administración para pedir esa colaboración, esa información a través de los informes respectivos o dictámenes. En este caso vemos materializado también en ese artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público ese tipo de coordinación. Y de igual forma pues van a encontrarlo en la Ley de Contrataciones del Estado y un sinnúmero de leyes administrativas donde van a encontrar esa disposición que tienen o esa facultad que tienen los órganos administrativos para pedir opinión o que se les asesore en determinados asuntos o materias. Y pues acá pues tenemos lo referente a las distribuciones, que pues es lo que venimos platicando, que son especialmente asesorar o aconsejar a través del dictamen a los órganos ejecutivos antes que estos emitan una resolución. Era lo que les mencionaba. Lo lógico es que la requieran antes de haber cometido los actos, haber realizado los actos administrativos y emitido las resoluciones respectivas. En este caso, puede ser obligatoria cuando la ley obliga que se pida el dictamen, facultativa cuando no obliga que soliciten el dictamen, pero derivado de la necesidad del órgano administrativo, lo manda a solicitar. Si lo solicita o no el dictamen, y pues en este caso hay que mencionar, si se recuerda en el derecho administrativo 1, la administración pública, pues los dictámenes no son de tipo vinculante en este caso. Sí es obligatorio solicitarlos, pero lo ahí resuelto, en este caso, si se recuerda en el derecho administrativo 1, la administración pública pues no tiene dictámenes vinculantes en este caso. Pero ya es muy distinto si se requiere o no, si el requerimiento es de tipo obligatorio o facultativo. En este caso, estos dictámenes pues lo que buscan es que la resolución sea apegada estrictamente al derecho y se conduzca de la mejor forma en los actos administrativos. Algo importante, estos órganos de consultoría, de asesoramiento, pues son órganos internos del organismo ejecutivo y por lo tanto estos pues no ejercen competencia administrativa. Se recuerda los que sí ejercían competencia administrativa, se recuerda en este caso los ministerios, había unas secretarías, en este caso la ejecución, que sí pues ejercía cierta competencia. En este caso las asesorías carecen de esa competencia administrativa porque su función más que todo es de opinión
de aconsejar a los órganos principales y por lo tanto pues ellos no ejercen esa competencia administrativa y su responsabilidad queda únicamente frente al superior jerárquico del que depende, puesto que el dictamen no produce efectos jurídicos y queda en el expediente como un hecho administrativo. Es lo que les mencionaba, que los dictámenes pues no son de tipo, no tienen ese efecto vinculante. En este caso pues no produce los efectos jurídicos y queda en el expediente únicamente como un hecho administrativo, como decir, bueno, se lo advertimos, le hicimos ver cuál era el camino correcto y aún así decidió ejecutar el acto administrativo. Entonces, no puede negar él que no se le aconsejó, que no se le asesoró, pero la responsabilidad en este caso será exclusivamente del superior jerárquico, porque ya tuvo a la vista la iluminación de los que son especializados, las personas especialistas en la materia, y pues ya dependerá de él si acata lo aconsejado o no, y atenerse en este caso a las responsabilidades que la ejecución de ese acto administrativo pues produzca. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas al respecto? No hay ninguna. Bueno, sigamos. La regulación legal, como se los mencionaba, están reguladas en diferentes, en un sinnúmero de leyes administrativas, pero principalmente en este caso podemos mencionar la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación y la Ley de Contrataciones del Estado. Respecto a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Nación, quiero que ustedes averigüen si en realidad tenemos una Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, si las funciones pues contienen o estaban históricamente reguladas tanto las funciones del Ministerio Público y las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Para tomar una idea pueden consultar el artículo 151 y 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si no estoy mal, vamos a verificarlo, el 151 y 152. Esta es la regulación constitucional, pero a nivel orgánico, anteriormente, en el devenir histórico, pues estaban contemplados dentro del mismo decreto, que si no estoy mal era el decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala. Pero a partir de ciertas reformas que hubieron, no estoy mal, en el 1994, se separó la figura, en este caso las funciones del fiscal general de la República, que es el jefe del Ministerio Público, y del Procurador General de la Nación. En este caso, pues, a manera de estudio de las instituciones de forma histórica, sí es conveniente que ustedes, pues, hagan una pequeña investigación si actualmente, pues, tenemos esa ley orgánica de la PGN o se siguen contemplando en lo que era la ley del Ministerio Público, en este caso, ¿no? En este caso, la regulación, retomando lo que es la regulación legal de las instituciones de asesoría y consultoría, pues eso está en un sinnúmero de leyes administrativas. Pero acá podemos mencionar principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley de la PGN, como les dije, hagan esa investigación, y ley de contrataciones del Estado. Y pues referente a la consulta técnica podemos mencionar la ley de la minería y su reglamento, la ley de hidrocarburos y su reglamento, la ley de lo contencioso administrativo, específicamente lo relacionado a los recursos administrativos, lo vuelvo a decir, en donde se encuentra regulada la consulta en forma directa. En este caso, pues como venimos hablando de las principales instituciones que brindan este tipo de asesoría o de consultoría, pues
tenemos a la PGN y es oportuno pues mencionar o hablar un poco de lo que implica la Procuraduría General de la Nación. ¿Ustedes han escuchado o han visitado las instituciones, en este caso la Procuraduría General de la Nación? ¿Conocen dónde está ubicada principalmente la sede central? No. Al menos yo no, licenciado. No conocen. O en noticias, ¿se recuerdan cuando estaban viendo el tema de la secta de extranjeros que tenía un problema con menores de edad? Estaba PGN y estaban conociendo, no sé mal, era la sede que estaba acá por Pamplona. También tenemos una acá en zona 13 y en diferentes municipios o departamentos pues funcionan de forma regional, pero la principal, por decirlo acá, donde se conocen los asuntos de opinión respecto a trámites de jurisdicción voluntaria, se encuentra en zona 13. Zona 13, zona 14, no estoy mal, pero ahí se llevan los expedientes respectivos. Pero hablemos específicamente de la Procuraduría General de la Nación en sus funciones y qué es la designación que tiene principalmente. En este caso, pues podemos mencionar de que es una institución pública que tiene como función principal brindar asesoría jurídica al Estado y defender sus intereses en los procesos judiciales y administrativos. Principalmente podemos decir de que la PGN es responsable, número 1, de la asesoría jurídica, lo que implica en este caso pues brindar asesoría jurídica al gobierno y a las instituciones públicas en materia de derecho público y derecho privado. Le corresponde también en este caso a la defensa del Estado, es decir, representar y defender al Estado en procesos judiciales y administrativos, tanto nacionales como internacionales, y como todo, pues, institución del Estado, en este caso la promoción de la justicia, como por decirlo de esta forma, en contribuir a la promoción de la justicia y la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En este caso, la PGN está encabezada por el Procurador General de la Nación, quien es designado por el Presidente de la República. Ejerce la representación del Estado, a él le corresponde la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Su nombramiento pues es una potestad exclusiva del Presidente de la República, quien por causa debidamente establecida también puede removerlo. Pero ¿quién lo designa? En este caso, recuérdenlo, es el Presidente de la República de Guatemala quien tiene la facultad o la potestad de designarlo, así como la de removerlo en este caso, ¿verdad? Lo cual es algo distinto con lo del Ministerio Público. Pues cuando se designa al fiscal general y jefe del Ministerio Público es a través de una comisión de postulación. Y hay un gran dilema respecto a la forma de remoción, que si han estado al tanto de los medios de comunicación se han dado cuenta que el presidente pues está pidiendo la renuncia de la fiscal general actual y es un gran dilema, ¿verdad? Pero todo se deriva, si no estoy mal, fue la reforma en el año 2016, en el cual pues a mi criterio fue un blindaje para que no se hiciera la remoción con fines o intereses plenamente políticos. En este caso pues se puso una limitante en la cual pues la causa justificada debe ser porque haya sido condenada por un delito, en este caso plenamente en una sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada. En este caso pues vamos a ver la diferencia transcurso de la explicación de este tema, de la diferencia de la forma de remoción de la PGN, del jefe de PGN y el jefe del Ministerio Público. En este caso, pues el nombramiento, como se lo dije, es potestad del Presidente de la República exclusivamente. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser Procurador General de la Nación? En primer lugar, ser abogado y estar de forma colegiada activo.
y debe reunir, pues, en este caso, las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los requisitos que se le exigen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues los van a encontrar en el artículo 207 y 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este caso podemos mencionar que deben ser, pues, guatemaltecos de origen, reconocida por honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados mayores de 40 años y haber desempeñado un periodo completo, ya sea como magistrado o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Esta información la encuentran en el artículo 207 y 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas al respecto, jóvenes? Bueno, seguimos. ¿Cuánto dura el procurador en el ejercicio de sus cargos? Si no es removido, pues sus funciones deberá desempeñarlas por 4 años y tiene las mismas preeminencias que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De tal cuenta, pues se le exigen los mismos requisitos para ostentar tal cargo. Recuérdenlo bien, ¿cuánto duran sus funciones? 4 años. Y acá viene lo que es el Ministerio Público, que es otra de las instituciones, pues, que brindan ese tipo de asesoría, de consultoría o de opinión en este caso. El Ministerio Público, pues, es una institución creada por la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 251 y es un auxiliar de la administración pública y los tribunales con funciones autónomas. O sea, nadie puede decirle al Ministerio Público qué tiene que hacer, simplemente tiene que ejecutar sus actos de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, su ley orgánica y los principios en este caso, están basados en su propia ley orgánica. No puede tergiversar o contradecir otros tipos de leyes y tampoco puede recibir órdenes o otros funcionarios ajenos pueden venir a manipular o tratar de imponer su voluntad en lo que disponga el Ministerio Público en este caso. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes consideran correcto la forma en que se está tratando de que el fiscal o jefe del Ministerio Público presente su renuncia? ¿Consideran ustedes de que se está irrespetando o vulnerando esos principios o esa forma que establece la Constitución Política de la República y la propia ley del organismo judicial de no intervenir, de que no se puede tratar de manipular lo que designe el Ministerio Público? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere participar? Están bien callados ustedes. Pues bueno, anoten ahí que la normativa, la regulación del Ministerio Público de tipo constitucional se encuentra en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y cómo está integrado el Ministerio Público? En este caso se puede mencionar de forma resumida que la integración del Ministerio Público, principalmente pues el Fiscal General de la República, luego tenemos el Consejo del Ministerio Público, posteriormente los fiscales de distrito y fiscales de sección, luego tenemos los agentes fiscales y por último los auxiliares fiscales. Es una integración de forma resumida de cómo está estructurado el Ministerio Público. ¿Y quién es el jefe del Ministerio Público? En este caso, que es el fiscal general, a quien le corresponde con exclusividad la acción penal. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el fiscal general? Son similares a los que se le exige
al Procurador General de la Nación. En este caso, pues debe ser abogado colegiado, tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, mayor de 40 años nuevamente, y haber desempeñado como magistrado de la Corte de Apelaciones un periodo completo o de los tribunales colegiados que tengan en este caso la misma calidad. Y la variante en este caso, pues el ejercicio de la profesión de abogado por más de 10 años. Se dan cuenta, prácticamente son los mismos que se le exigen al Procurador General de la Nación. La forma del nombramiento, remoción y duración del fiscal general. Pues el fiscal general pues, debe ser nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos, propuesta por una comisión de postulación, y durará en el ejercicio de su cargo 4 años. El fiscal general pues, puede ser removido del cargo por causas debidamente establecidas. Era acá donde mencionaba que aún cuando es facultad, por decirlo de esa forma, del presidente, no puede ser removido por cuestiones de tipo plenamente política. Y esto lo vemos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que al respecto establece lo siguiente. Le voy a dar lectura. Artículo 14 de la remoción. El presidente de la República pues podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Entonces, ¿qué se debe entender por causa justificada debidamente establecida? En este caso, pues debe entenderse por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. Algo importante acá. Si se dan cuenta, a la fiscal no la pueden remover por cuestiones políticas. Debe necesariamente existir una sentencia condenatoria que se encuentre debidamente ejecutoriada y que haya sido por la comisión de un delito doloso. Entonces, es ahí donde se tienen que hacer la pregunta si en realidad los órganos de asesoría o de consultoría que están asesorando a nuestras autoridades de turno lo están haciendo de una forma correcta o se está llevando por intereses plenamente políticos. Eso es lo principal que yo quiero que tengan la idea de estos órganos de asesoría y consultoría. En cuanto a que no ejercen función en este caso, más allá de mera consejería, de la mera opinión, y que ese tipo de opinión y de consejo se materializa en un dictamen, que esos dictámenes pues no son vinculantes, pero sí son la guía para que los diferentes órganos o funcionarios, antes de emitir o realizar el acto administrativo, tengan esa orientación respectiva. ¿Alguna duda al respecto? ¿Dudas, preguntas al respecto? Yo tenía duda, licenciado, con lo que decía de que el presidente podría remover a la fiscal, pero eso ya lo explicó. Entonces, ¿se podría decir que realmente este conflicto que tiene el presidente de la República en contra de la fiscal es porque son contrarios a acciones y a opiniones, ¿verdad? Porque realmente la fiscal está haciendo bien su trabajo. ¿Se podría decir así? Claro. Ellos simplemente están instando a que renuncie, pero hay que tener en cuenta que el Ministerio Público tiene esa autonomía y no está dentro de sus funciones acatar órdenes de funcionarios externos, ¿verdad? Ellas simplemente, si quieren removerlo, pues tienen que llegar a ese término de que exista una sentencia condenatoria por un delito doloso en este caso y que se encuentre debidamente ejecutoriada para lograr removerla. Obligada a la fiscal jurídicamente para renunciar no lo está, ¿verdad?
Y en el caso de que el presidente siga insistiendo de que renuncie la fiscal, él estaría contrariando este artículo 151 constitucional. Correcto. Y que El Ministerio Público tiene esa autonomía, tiene el Ministerio Público y pues, si mal recuerdo, en el Código Procesal Penal pues establece de que el Ministerio Público pues no recibirá instrucciones de ningún otro funcionario. En este caso, por eso tiene su jefe superior, que es el fiscal general, y derivado de la misma autonomía, pues no pueden recibir órdenes de estos funcionarios, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Dudas, preguntas al respecto? Si no hay dudas y preguntas, considero que vamos a ir dando por terminada nuestra clase. Sí les pido, por favor, de que hagan esa investigación si actualmente pues tenemos esa ley orgánica de la PGN, si se encuentra en iniciativa de ley o, en este caso, si se deriva de igual forma del decreto 512 del Congreso de la República aún. Hagan esa investigación. Entonces, en la próxima clase, de igual forma, pues vamos a ver otro tema que va a ser materia del examen final. Como les indicaba al inicio de esta clase, voy a tratar de subirle las notas respectivas el día viernes y el examen final pues está programado para el 16 de este mes, ¿verdad? 16 de mayo en el horario de clase que es de 15:45. Salón creo que nos dejaron el mismo, entonces ahí pueden confirmarlo en el PDF que les compartí al WhatsApp. Si no hay dudas, pues damos por terminada esta clase respectiva. Yo les deseo una feliz tarde.